Hoy te quiero contar la historia del padre Giuseppe Tomaselli, una historia desde el purgatorio, donde su mamá le reclama a su hijo sacerdote: me dejaste en el purgatorio. Muchas veces nos quedamos conformes con alguna que otra misa que celebramos por nuestros familiares o algún que otro sufragio por ellos y pensamos que ya están en el cielo y nos relajamos en ese asunto. Pero por providencia divina, su mamá se le apareció para solicitarle su ayuda. Quédate para conocer esta bellísima historia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hay historias, hermanos, que nos olvidan, historias que atraviesan el tiempo con una advertencia silenciosa de la eternidad. Historias que nos van a obligar a mirar más allá de esta vida y preguntarnos qué sucede realmente cuando el alma comparece ante el trono de Dios. Porque tenemos que saber que la muerte no es el final. Para muchos, la muerte es apenas el comienzo. Para nosotros es el comienzo de la vida eterna. Esa vida en abundancia que nos prometió Jesús. La Iglesia Católica, desde los primeros siglos, ha enseñado una verdad que hoy muchos han olvidado. Existe un estado de purificación para las almas que mueren en gracia de Dios, pero que aún no están completamente purificadas. Y eso pues lo explica perfectamente el catecismo de la Iglesia, y ese estado de purificación se llama purgatorio. Esas almas del purgatorio saben que ya son salvas y saben que tienen asegurada la salvación y que verán a Dios tal como es. Pero mientras tanto deben pasar por ese fuego purificador que las prepara para entrar en la santidad perfecta del cielo. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Pues podemos calificar el purgatorio como una especie de fábrica de santos, porque en ese estado de purificación vamos a liberarnos, vamos a limpiarnos de todo ese reato, todas esas reliquias de pecado, ¿verdad? Todos esos desvíos que teníamos en vida. Entonces, ese fuego nos purifica y nos prepara para el encuentro definitivo con Dios, para tratar de llegar a la santidad perfecta del cielo. Hay testimonios a lo largo de toda la historia sobre el purgatorio que parecen levantar ese velo, ¿verdad?, sobre este misterio. Y uno de esos testimonios que te ponen la piel de gallina es el que relató el sacerdote italiano, el padre Giuseppe Tomaselli. Una experiencia que marcó su vida y que yo espero que también marque la nuestra, y que debería hacernos reflexionar profundamente sobre nuestra responsabilidad con las almas del purgatorio. Pues bien, la madre, la madre del padre Tomaselli, era una mujer profundamente cristiana, profundamente católica, pero era una mujer de fe viva, a pesar de que todos, pues, cometemos nuestros pecados, ¿verdad? Tenemos nuestras limitaciones y tenemos nuestras debilidades como seres humanos. Ella iba a misa todos los días, comulgaba con frecuencia, rezaba el Santo Rosario con devoción, ayudaba a los pobres y vivía con sencillez su vida cristiana. Y era muy conocida sobre todo por la caridad. Y en una ocasión, realizando un acto
de caridad hacia una mujer necesitada, sufrió un grave accidente. El golpe fue tan fuerte que perdió un ojo. Muchos habrían caído en la desesperación, pero ella no. Aceptó aquel sufrimiento como una cruz permitida por Dios. Nunca se quejó, nunca se rebeló. Su fe era sencilla, pero era una fe profunda. Cuando su esposo murió, la familia quedó sumida en el dolor, pero ella, con una serenidad que parecía venir del cielo, dijo simplemente: Señor, hágase tu voluntad. Esa frase definía toda su vida. Con los años, aquella mujer enfermó gravemente. El sufrimiento físico era bastante intenso, pero incluso en medio del dolor mantenía una actitud de abandono total en Dios. Recibió los últimos sacramentos con profunda devoción. El sacramento de la unción de enfermos, la confesión y la comunión. Todo lo recibió con una fe serena y una fe tranquila. Y en medio de toda esa agonía, repetía, ¿no?, una oración que impresionó profundamente a su hijo sacerdote. Y esa oración es la siguiente: Jesús, quisiera pedirte que disminuyas mis sufrimientos, pero no quiero oponerme a tu voluntad. Fíjate, qué curioso. No pedía la desaparición de ese dolor, pedía solamente una cosa: que la voluntad de Dios se cumpliera. Y así murió, sosegada, tranquila. Muchos pensaron que un alma tan piadosa habría entrado inmediatamente al cielo, pero su hijo sacerdote pensaba de otra manera. El padre Tomaselli conocía bien la doctrina de la Iglesia. Sabía que la santidad verdadera es un misterio profundo. Sabía que el juicio de Dios es infinitamente más perfecto que el juicio de los hombres. Por eso tomó una decisión que hoy muchos olvidan hacer. Comenzó a ofrecer sufragios por el alma de su mamá. Mandó a celebrar misas, ofrecía sacrificios, rezaba diariamente por ella, pedía a otras personas que ofrecieran comuniones por su alma. Y pasaron los meses, luego los años, y 2 años y medio después del fallecimiento de su mamá, ocurrió algo que cambiaría para siempre la manera en que aquel sacerdote veía el purgatorio. Una noche, mientras el sacerdote se encontraba en su habitación, ocurrió algo inexplicable. De repente ante él apareció una figura. Era su mamá, pero no era como él la recordaba. No estaba rodeada de gloria, no irradiaba alegría. Su rostro pues reflejaba sufrimiento, tristeza, una especie de dolor interior imposible de describir. Y entonces habló. Sus primeras palabras fueron una queja llena de angustia. Le dijo la mamá difunta al sacerdote: me dejaste en el purgatorio. El padre Tomaselli quedó paralizado, obviamente. No esperaba algo así. Con voz temblorosa preguntó: ¿todo este tiempo has estado en el purgatorio? Y recibió una respuesta muy clara: y todavía estoy en el purgatorio. Aquellas palabras cayeron como un golpe en su corazón. 2 años y medio, una mujer profundamente creyente, una vida de ella llena de oración, y sin embargo todavía estaba purificándose. El sacerdote quiso saber qué era lo que sufría. La respuesta fue estremecedora. Ella explicó que su alma estaba rodeada de tinieblas. No podía ver la luz de Dios. No podía contemplar aún el rostro del Señor. Sabía que estaba salvada, eso sí. Sabía que un día entraría en el cielo también, pero aún no podía hacerlo. Ese es el sufrimiento
que tienen las almas en el purgatorio, saber que el encuentro se va a dar, pero no sabe cuándo. Y ese deseo ardiente de ver a Dios era un sufrimiento indescriptible. Las almas del purgatorio aman a Dios con un amor purísimo, un amor que ya no está mezclado con egoísmo ni pecado. Pero precisamente por eso el deseo de verlo se hace insoportable. Es como tener delante la felicidad eterna y no poder alcanzarla todavía. Ese es uno de los mayores sufrimientos que se dan en el purgatorio. Entonces, aquella madre pronunció una frase que deberíamos, que debería hacernos reflexionar profundamente. Y dijo lo siguiente: si mis hijos supieran lo que sufro, vendrían inmediatamente a ayudarme. Las almas del purgatorio no pueden ayudarse a sí mismas, no pueden merecer, no pueden ya reparar, no pueden hacer penitencia. Dependen completa y exclusivamente de la caridad de los vivos, de la iglesia peregrina. Necesitan de nuestras oraciones, de nuestras misas, de nuestros pequeños sacrificios. De cada misa ofrecida por un difunto es un alivio para su alma. Cada rosario, cada comunión ofrecida por ellas, cada acto de caridad, todo puede convertirse en un sufragio que va a hacer que se acelere su purificación. Entonces, el padre, Giuseppe Tomaselli, preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? La respuesta fue sorprendentemente sencilla. Solo necesito una misa. El sacerdote prometió celebrarla inmediatamente. Antes de desaparecer, su madre añadió algo más. Dijo: cuando entre en el cielo, volveré si Dios lo permite. Y desapareció. Al día siguiente, el sacerdote celebró la Santa Misa por el alma de su madre. Luego se ofrecieron otras, pasaron algunos días, entonces ocurrió algo extraordinario. La madre volvió a aparecer, pero esta vez con un aspecto completamente diferente. Su rostro ya estaba lleno de luz, su expresión era serena, irradiaba paz y sus primeras palabras fueron breves, pero gloriosas. Ya estoy en el paraíso. La purificación ya había terminado, ese sufrimiento ya había terminado también, y ahora contemplaba a Dios cara a cara. Esta historia nos deja una pregunta muy incómoda para ti y para mí, hermano. Si una mujer tan virtuosa, una mujer tan piadosa, necesitó 2 años y medio de purificación, ¿qué será de muchos de nosotros? ¿Cuántas almas estarán hoy en el purgatorio esperando una oración de sus familiares? ¿Cuántas estarán esperando una sola misa? ¿Cuántas estarán esperando un rosario ofrecido por ellas? Tal vez un padre, tal vez una madre, un amigo, tal vez un familiar que murió hace años. Las almas del purgatorio no pueden hablarnos. No todas van a tener el beneplácito de Dios para que puedan venir a nosotros a pedirnos sufragios, obviamente. Por eso, aunque no sepamos que estén en el cielo, o aunque pensemos que ya está salvada, ya está viendo Dios cara a cara en la visión beatífica, manda a hacer misas, reza el Santo Rosario, haz pequeños gestos de caridad, una limosna, llevarle de comer a alguien necesitado. Y todos esos pequeños gestos, Dios los va a aplicar
sobre esas almas del purgatorio a las cuales, por las cuales tú lo ofreces, ¿no? Comuniones, obviamente. Cuando vayas a comulgar, pues decir en tu interior, Señor, pues te ofrezco esta santa comunión, pues por mi papá, por mi hermano, por mi amigo, por mi madre, por mis abuelos, por mis tíos, por mis primos, por cualquier familiar que tú pues desees ayudar, ofrece la comunión, ofrécela. Eso tiene un gran poder para liberar a las almas del purgatorio. Además, la Iglesia nos recuerda de manera constante que las almas están allí, esperando nuestra caridad. Imagínate ese abuelito, abuelita, padre, madre, que te amaron tantísimo en esta vida, que te amaron sobre todas las cosas, y se quedan esperando que su hijo, hija, nieto, nieta ofrezcan una sola misa, un santo rosario, una comunión. Ellos que hicieron tanto y tú y yo no podemos hacer un gesto tan sencillo, enviar eh, ese estipendio al sacerdote para que celebre la misa. Porque la misa tiene un valor infinito, es el sacrificio redentor de nuestro Dios. Es el mayor sacrificio, es el mayor honor, es la mayor adoración que podemos darle a Dios. Una santa misa. Y además, ayudando a las ánimas del purgatorio, ellas jamás se van a olvidar de sus bienhechores. Cuando entren al cielo, vas a tener un ejército de almas rezando e intercediendo por ti. Porque en la eternidad, hermano, nada se pierde. Nada se pierde. Y fíjate, qué bueno será tener esos intercesores por todos nosotros para cuando tú y yo lleguemos al juicio. Ay, 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 el juicio de Dios. ¿Estamos preparados para ese juicio? ¿Estamos preparados realmente? Pues, como he dicho, en la eternidad nada se pierde, ni una misa se pierde, ni una oración, ni un solo acto de amor. Todo queda grabado ante Dios. Y algún día, cuando crucemos esa puerta de la eternidad, comprenderemos cuánto bien pudimos hacer por las almas que esperaban en el purgatorio y cuánto bien hicieron también ellas por todos nosotros. Pues ahí queda este mensaje precioso con, con esa historia del padre Tomaselli con su mamá. Y no olvides a aquellos que te amaron en vida y que te siguen amando después de la muerte. Dios te guarde, Dios te bendiga.